Isaías fue un hombre que probablemente era un sacerdote dentro del templo, ya que cuando Isaías ve la visión de Dios, que en realidad era el Señor Jesucristo, Juan capítulo 12, el ángel limpia sus labios con un pedazo de carbón encendido que toma del altar. Entonces lo más probable, por lo que dice el texto, es que Isaías fuera parte de los hombres que estaban llevando a cabo esa ofrenda delante de Dios. Entonces Isaías era un sacerdote que estaba presentando y estaba al servicio en el templo de Dios. Además es hijo de Amós en el capítulo 1, versículo 1. Amós era un sacerdote del templo, entonces Isaías venía de la línea sacerdotal, y también se cree que Isaías era pariente del rey o de los príncipes, porque Isaías en una parte de su libro tiene entrada hasta el mismo trono del rey para darle profecía. Entonces Isaías probablemente también fuera un pariente del rey, por eso tenía el acceso y la libertad de entrar hasta el trono del rey, cosa que casi ninguno podía hacer a menos que le estuviera permitido por el rey. De lo contrario, la persona era asesinada. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando la reina Basti va sin permiso, más bien el rey la llama y ella no quiere venir. Entonces esa es una ofensa grave. Y en el caso de Esther, ella dice en el libro de Esther que se expuso a sí misma al ir delante de la presencia del rey sin que éste la hubiera convocado. Entonces citamos esto también para ver que Isaías, al tener acceso hasta la presencia del rey, es porque probablemente era de la realeza de aquellos entonces. Ese era Isaías. Ahorita mencionó lo de la visión. ¿Qué entendió Isaías de Dios? Todos conocemos la historia porque al final dice, aquí estaba dispuesto a servir a Dios como fuera. ¿Qué entendió de Dios Isaías en Isaías 6? Hay algo interesante, que al principio Isaías no entendía el llamado. Más bien Isaías tuvo que pasar un proceso para entender el llamado. En el capítulo 5, después de que la Biblia nos habla de la viña de Dios, que es Israel, se nos habla de las hayes sobre los pueblos malvados. Y Isaías dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno, y hay de aquellos que se reúnen para tomar vino. Isaías va a dar 6 ayes, 6 lamentos en contra del pueblo de Judá. Sin embargo, Isaías mismo no se contemplaba dentro de ese pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando él ve la visión y ve a Dios es cuando él realmente reconoce su pecado, pero antes no. Isaías estaba sirviendo aún en el pecado, por eso cuando Dios se le manifiesta, Isaías tuvo que, al ver la magnificencia de Dios, Isaías se siente muerto porque no había confesado su pecado. Es hasta que ve a Dios que confiesa su pecado y viene este serafín, este ángel, y toma el carbón encendido y lo pone en su boca y le dice, tus labios han sido limpiados, y es entonces que él dice, heme aquí, envíame a mí. Eso nos está mostrando que ¿qué entendió Isaías de Dios? Primeramente su santidad. Segundo, que para estar delante de Dios necesitaba ser santo. Y número 3, que para servir a Dios tenía que tener una vida santa y purificada. Eso es lo que entiende Isaías en la visión de Isaías capítulo 6. Por eso los serafines decían santo, santo, santo. Efectivamente, debemos entender el proceso en la vida de Isaías en el capítulo 6. Es todo un proceso que el profeta tiene que entender antes de que Dios lo envíe. Es muy interesante, ¿por qué? Porque Isaías, para poder ser mandado a hacer una misión, para poder ser mandado a servir al Señor, primero tuvo que entender algunas cosas. Número 1, primero tuvo que tener un encuentro con Dios. Isaías tuvo que tener un encuentro con Dios, así que a la primera parte de este texto le podremos llamar el encuentro. Isaías ya servía dentro del templo, ya era un sacerdote, pero nunca se había encontrado con Dios. Entonces, en este momento, cuando muere el rey Usías,
Es bien interesante porque Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y aquí es una comparación entre reyes. ¿En qué sentido? Que el rey Uzías, al que Isaías había conocido, murió, pero el rey que estaba sentado sobre lo alto, Isaías nunca lo había visto. Por eso dice: yo lo vi. En el año que murió el rey que yo conocía, vi al rey que no conocía sentado sobre un trono alto. Y de ese encuentro personal que tuvo Isaías con Dios, y eso se refleja en la vida del creyente. El creyente primeramente tiene que tener un encuentro personal con Cristo para ser salvo. Si entendemos bien las Escrituras, Isaías estaba funcionando en el templo pero sin ser salvo, porque no había tenido un encuentro con Dios. En este momento él tiene un encuentro con Dios y dice que estaba sentado sobre un trono alto, quiere decir que estaba por encima de todo, y dice: y sus faldas llenaban el templo, es decir, que la presencia de Dios absorbió todo lo que había en el templo, hasta el más mínimo lugar fue llenado. Esta es una hipérbole, es una exageración. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios había llenado todo el templo. Ese es el encuentro. Isaías no podía concentrarse en nada más, sino en la magnificencia y magnitud de la presencia de Dios, de la persona de Dios. Pero ahí no queda. Dice el versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines están encargados del cuidado del trono de Dios. Pero aquí hay algo bien interesante, que por tener esa labor son los seres con más poder y más terribles que existen. En perfección superan a toda la creación. Lo interesante es que estos serafines cubrían sus propios rostros, o sea, no se atreven a ver a la persona de Dios directamente. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es infinitamente mayor y ellos mismos no se sienten con la dignidad. ¿Qué empezó a entender Isaías? Isaías empezó a entender que aquel Dios con el que se estaba encontrando era un Dios totalmente santo, y eso iba a generar una reacción en él. Dice el versículo 3: y el uno daba voces, al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, este es un canto antifonal entre los serafines. Un serafín decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y el otro decía: toda la tierra está llena de su gloria. Así está escrito en el hebreo. Es un canto antifonal donde uno dice y el otro completa la acción. Y lo que están completando, y lo que se está dando Isaías cuenta, es que él estaba delante de un Dios santo, pero tan santo que tenía que ser reafirmado constantemente. Pero esto es un endiadis. ¿Qué es un endiadis en hebreo? Es una manifestación en repetidas ocasiones que reafirma lo que la persona es. En este caso, los serafines están diciendo: Santo, Santo, Santo. Entonces, una triple afirmación de que Dios es santo. ¿Qué está diciendo? Que la santidad de Dios es infinita, es equivalente a su persona, y que Dios no deja de ser santo por el actuar humano o para el actuar humano, sino que Dios es permanentemente santo. Eso es lo que está apuntando. Y obviamente esto, en el encuentro con Dios, iba a traer consecuencias a la vida de Isaías. Primero, del versículo 1 al versículo 4 vemos el encuentro. En el versículo 5 vemos la confrontación y la confesión. ¿Por qué? Porque Isaías es confrontado con la santidad de Dios, y dice el versículo 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está la confrontación y la confesión. El ver a Dios afectó la vida de Isaías profundamente.
¿De qué manera la confrontó? Que Isaías sabía que delante de Dios no podía haber pecado. Y ya que él era un hombre pecador, esa es la confrontación. Isaías se confronta con su realidad de que es un hombre pecador. Isaías estaba seguro que lo que venía era la muerte. O sea, Dios no le mostró a Isaías lo bonito que podía ser Isaías, o lo bueno que podía ser Isaías, o el buen siervo que podía ser Isaías. No, Dios le demostró con su aparición a Isaías que él era un pecador, y entonces la reacción de Isaías es: estoy muerto, estoy muerto. Y esto es similar al Evangelio. Es similar a las misiones. Nosotros tenemos que enseñar a las personas quién es Dios, cómo se ha dado a conocer Dios, y el mismo Dios, la misma palabra, confronta a las personas con su pecado. Por eso dice Juan que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Isaías es confrontado con la santidad de Dios y él tiene que confesar su pecado, y es entonces que viene la redención. Antes no pudo haber redención. La redención viene después. Dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bueno, versículo 1 al 4, encuentro. Versículos 4 al 6, confrontación y confesión. Versículos 6 y 7, redención. Aquí podemos ver que Dios manda a un serafín para que limpie los labios de Isaías, pero no solamente sus labios, también su boca. Entonces aquí está el perdón del pecado. Y es hasta después del perdón del pecado que Dios hace la pregunta. Después oí la voz del Señor, versículo 8, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero el llamado al servicio fue después del encuentro, la confrontación, la confesión y la redención. Y eso pasa igual en la vida de los cristianos. Los cristianos primeramente tuvimos que tener un encuentro con Dios. Ese encuentro tuvo que traer resultados a mi vida, que es una confrontación de mi pecado. Después de tuvo que haber venido mi confesión en arrepentimiento para que se pudiera aplicar la redención, y es después de aplicar la redención que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, lo capacita con dones espirituales y lo manda a la tarea. Ahora, aquí vemos a Isaías que él se propone: heme aquí, envíame a mí. Pero solamente se pudo proponer hasta que se encontró con Dios, hasta que fue confrontado, hasta que confesó y hasta que fue perdonado. Antes no. Entonces son las implicaciones de Isaías capítulo 6 en cuanto a tu pregunta. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a Isaías? La misión de Isaías es muy complicada. Yo me atrevo a decir que una de las más complicadas de la Biblia. Porque Dios está mandando a Isaías a una misión que ya estaba perdida. No porque Dios ya estuviera perdido o el plan de Dios no funcionara, sino perdida en el sentido de que los hombres no se iban a arrepentir. Por eso Dios le dice: mira, vas a ir, pero no te van a escuchar. Y les vas a mostrar, pero no te van a ver. Y les vas a hablar, pero no te van a entender, porque yo he cegado sus ojos y tapado sus oídos. ¿En qué consiste la misión de Isaías? Consiste en ir a decirle al pueblo de Judá: mira, así como en el 720 el pueblo de las 10 tribus, el pueblo de las tribus del norte fueron conquistadas, así ustedes, tribu del sur, van a ser conquistadas. El pueblo no lo iba a ir, el pueblo no lo iba a entender. Es más, Dios ya le había anticipado a Isaías que él iba a predicarles, pero nadie se iba a convertir. O sea, Isaías mismo ya sabía el resultado de su predicación. Y aún así el profeta decide ir. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando el Señor nos dice: te voy a mandar, pero no te van a escuchar, ni te van a hacer caso, pues cualquiera de nosotros diría: pues ¿para qué voy? Pero Isaías no. Isaías
decidió ir. ¿Por qué? Porque para Isaías, después de este encuentro con Dios y de todo lo que eso contrajo para su vida, entendía que era muchísimo mejor o infinitamente mejor servir a Dios que temer a los hombres. Si Isaías decía, ok, no voy porque me van a rechazar, era temer a los hombres. Pero Isaías temía tanto a Dios y amaba tanto a Dios después de este encuentro, que él dijo, no me importa que los hombres no me escuchen, yo iré. Y Isaías tiene un ministerio tan bueno, tan magnífico, que es comparado su libro con los evangelios del Nuevo Testamento. Isaías es el mini evangelio del Antiguo Testamento, y su ministerio es magnífico, y su ministerio y el libro de Isaías es el más usado en los evangelios. Mateo usa más de 70 veces el Antiguo Testamento. Estamos hablando que 55 veces aproximadamente usa Isaías. Esa es la magnitud del ministerio de Isaías.